Modelo interaccionista. Hola, un gusto. Hoy mi grupo y yo te vamos a hablar sobre lo que es el modelo interaccionista. Hola, soy Cristian Ponce y a continuación vamos a hablar del modelo interaccionista. El interaccionismo social es un enfoque de la psicología educativa que integra ideas de la psicología cognitiva y del humanismo. Parte de la idea de que aprendemos y damos sentido al mundo a través de nuestras interacciones desde que nacemos. En la enseñanza de lenguas, esto implica que se aprende mejor cuando se usa la lengua en contextos reales y significativos. Sus bases teóricas vienen de Vygotsky, quien introdujo el concepto de zona de desarrollo próximo o ZDP. Esta se refiere al nivel de habilidad que un estudiante puede alcanzar con ayuda de alguien más experimentado, como un profesor o un compañero. Esta se llama mediación y es clave para avanzar en el aprendizaje. En los años 80, Feuerstein profundizó en este concepto y desarrolló una teoría sólida sobre cómo los medidores iban a construir conocimiento. Desde un enfoque interaccionista más amplio, la conducta se entiende como el resultado de la interacción constante entre el individuo y el entorno. Aquí el individuo es activo, interpreta la realidad y toma decisiones. La cognición, es decir, cómo entendemos e interpretamos lo que vivimos, es fundamental. El interaccionismo combina factores personales, como la creencia o personalidad, con factores situacionales, como las normas sociales. Así, supera modelos que solo explican la conducta desde lo interno o lo externo. La personalidad se ve como un sistema abierto y dinámico que se encuentra en constante adaptación según el entorno. Este enfoque también promueve la idea de que el aprendizaje y el desarrollo no son procesos lineales ni procesos individuales, sino que son procesos sociales, colaborativos y procesos culturales, pues aprender junto a otros permite ampliar de manera significativa nuestras perspectivas, resolver problemas de manera conjunta, formar nuevos lazos de amistad y construir conocimiento de forma más profunda y también un conocimiento que sea duradero. Hola, ¿cómo están? Soy Ryan. Este modelo dice que lo que pensamos influye en cómo nos sentimos y cómo actuamos. Tenemos las ideas clave, que son los pensamientos, que esto da igual al comportamiento, y las emociones. También tenemos los factores cognitivos, que es lo que pensamos, en qué nos enfocamos, lo que recordemos y cómo tomamos decisiones. Ahora vamos a un ejemplo. Si alguien no te saluda, nosotros podemos pensar, está enojado conmigo, lo cual nos sentimos mal. Y también está distraído o no te afecta. ¿Por qué es importante? Porque muchos problemas como la ansiedad o la depresión vienen de pensamientos negativos o también exagerados. Entonces, ¿qué hacen los psicólogos? Los psicólogos ayudan a la persona a identificar y cambiar estos pensamientos que le hacen daño. Eso mejora en cómo se siente y también el cómo actúa. Ahora vamos a hablarles sobre los pensamientos y creencias. Nuestros pensamientos y creencias sobre nosotros mismos, los demás y el mundo que nos rodea influyen en nuestra percepción y nuestro comportamiento. Además, tenemos las expectativas, las cuales nos dicen que nuestras expectativas sobre nosotros mismos y los demás pueden influir en nuestro comportamiento y los resultados. Además de eso, tenemos los procesos de pensamiento. Nuestro proceso de pensamiento, como la atención, la memoria y la resolución de problemas, también juegan un papel importante en la formación de nuestra personalidad y comportamiento. Pero, ¿cuál es la importancia? La importancia es que el modelo interaccionista destaca la complejidad de la personalidad y el comportamiento humano. Además de esto, sugiere que la personalidad y el comportamiento son resultado de las interacciones dinámicas entre múltiples factores. Continuamos con los factores emocionales. Estos se refieren a las respuestas afectivas que influyen en nuestro comportamiento y en nuestra toma de decisiones. Entonces, para comenzar a explicar los factores emocionales, es importante mencionar el concepto de las emociones. Estas son respuestas afectivas que influyen
en nuestro comportamiento y existen emociones básicas como vendría a ser la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, etc. Y estos son universales y llegan a afectar cómo interactuamos con el mundo. Por otro lado, tenemos la regulación emocional, que se refiere a la capacidad de manejar y responder a las emociones de manera efectiva. La regulación emocional puede influir en la toma de decisiones y en la forma en que nosotros los seres humanos nos relacionamos con las demás personas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, una persona que puede regular su ira de manera efectiva es más propensa a resolver conflictos de manera constructiva. Y ya para ir finalizando esto de los aspectos de los factores emocionales, podemos hablar sobre el impacto que tienen las emociones dentro de nuestro aprendizaje y formación como personas. Las emociones pueden afectar la atención, la memoria y la motivación, pero esto no es algo negativo, sino que es algo natural de cada persona y no podemos hacer que dejemos de tener emociones porque ya es nuestra propia naturaleza y no hay que verle nada de malo a esto. Buenas, yo soy Jason Landi y les voy a hablar de los factores culturales del modelo interactivo. Para empezar, se puede decir que algunos de ellos vienen de los valores y las creencias, las cuales son normas culturales que influyen al momento de tratar o interpretar el comportamiento de una persona frente a otras, y ver si las acciones que uno realiza se consideran apropiadas o no para relacionarse con los demás. También nos podemos meter con las prácticas educativas, con muchas instituciones enfocadas en enseñar o impartir conocimientos. Cada cultura tiene una forma distinta de enseñar o socializar con sus miembros, como lo puede ser con los estudiantes o compañeros de trabajo, lo cual con la ayuda de la interacción en diferentes contextos educativos se podrá ver reflejado un comportamiento con las demás personas al momento de socializar. También está presente en las relaciones familiares y los roles sociales. Y tocando el punto anterior, el comportamiento se podrá ver reflejado en la estructura familiar, unas expectativas sociales de una comunidad o un pueblo de una ciudad. Y esto podría ir variando dependiendo de la cultura al que un individuo pertenece, influyendo en el tipo de interacciones que los individuos tienen desde temprana edad. Y continuando por la misma rama, tenemos otro factor como lo son las costumbres y tradiciones, que estas intentan regular muchas interacciones sociales que pueden ser cotidianas o en algunos lugares, o por ese medio intenta crear un ambiente de orden social. Por ejemplo, algunos de los más conocidos y practicados sería el de respetar a las autoridades o también el cómo una persona saluda a las demás. Esto con el fin de instaurar reglas que se deben ser promovidas para crear un entorno seguro y que puedan ayudar en la resolución de conflictos. Y por último tenemos los contextos históricos y sociales, en los cuales se trata de ver acontecimientos y condiciones socioeconómicas, que son un tema a tomar en cuenta al momento de crear una interacción social con otras personas, ya que tocar un aspecto como la economía o la gestión laboral, por ser un ejemplo, pueden ser perjudiciales y muy poco llamativas, ya que afectan a las relaciones humanas tocando un concepto que puede ser contraproducente. Hola, yo soy Daume y hoy te voy a hablar del modelo interaccionista integrador. El modelo interaccionista integrador es un enfoque teórico que se utiliza en diversas disciplinas como la psicología, sociología y la educación. Este modelo se centra en comprender cómo las interacciones entre los individuos y su entorno social influyen en lo que es el desarrollo y comportamiento humano. Aquí hay una descripción general del modelo interaccionista integrador. Como primer punto tenemos enfoque en las interacciones. El modelo interaccionista integrador se enfoca en las interacciones entre los individuos y su entorno social, incluyendo factores como la cultura, normas sociales, las relaciones interpersonales y los roles sociales. Como segundo punto tenemos la dinámica de influencia. Esta reconoce que las interacciones son dinámicas y bidireccionales. Esto significa que tanto los individuos como su entorno social se influyen mutuamente. Por ejemplo, las creencias y valores de una cultura pueden influir en el comportamiento de los individuos, al mismo tiempo que las acciones individuales pueden afectar la cultura y las normas sociales. Como tercer punto tenemos la contextualización del comportamiento. El modelo interaccionista integrador busca comprender el comportamiento humano en su contexto social y cultural. Esto implica también considerar cómo los factores externos, como el entorno familiar, la comunidad y las instituciones influyen en la percepción, actitud y acciones de las personas.
Como cuarto punto tenemos el proceso de construcción social. Se reconoce que la realidad social y el significado de las experiencias son construcciones sociales, es decir, que se desarrollan a través de las interacciones y procesos de comunicación entre los individuos y su entorno. Esto incluye la construcción de identidades personales y sociales, así como la interpretación compartida de símbolos y significados culturales. Como quinto y último punto tenemos el énfasis en la diversidad y la complejidad. El modelo interaccionista integrador valora la diversidad humana y reconoce la complejidad de las interacciones sociales. Se considera importante tener en cuenta las diferencias individuales, las perspectivas múltiples y las dinámicas de poder en el análisis de las interacciones sociales. A continuación, vamos a hablar de los modelos de interacción persona por situación. El término modelos de interacción persona por situación se refiere a una perspectiva en psicología que explica la conducta humana como resultado de la interacción entre las características personales del individuo y las características del entorno o de alguna situación específica. Con esto significa que no se puede entender completamente la conducta de una persona solo observando su personalidad, o sea, sus factores internos, o también solo analizando el contexto, que serían sus factores externos. Ambos tienen que interactuar para producir una respuesta específica. Por ejemplo, tenemos que una persona tímida, sería un factor personal, puede comportarse de manera extrovertida si está en un entorno muy cómodo y familiar, que sería un factor situacional. Pero en un lugar nuevo, esa persona puede retraerse. Entre los modelos conocidos encontramos el modelo de la interacción de Mitchell, que propone que la conducta depende más de la situación que de los rasgos estables. Encontramos el modelo transaccional de Lazarus. Enfatiza cómo la persona evalúa la situación, por ejemplo, estrés, recursos, etc., y también cómo responde a ella. Por último, tenemos la teoría de la conducta planeada. Incluye actitudes, normas sociales y el control percibido como factores personales que interactúan con el contexto. Por consiguiente, vamos a hablar de la regulación y autorregulación emocional. La regulación emocional se refiere al conjunto de procesos que usamos para influir en las emociones que tenemos, cuándo las tenemos y cómo las experimentamos y expresamos. Estos procesos pueden ser intrínsecos, que ocurren dentro de nosotros, o extrínsecos, que involucran a otras personas o al entorno. La autorregulación emocional. La autorregulación emocional es un subconjunto de la regulación emocional que se centra específicamente en los procesos intrínsecos y voluntarios a través de los cuales las personas influyen en sus propias emociones. Implica también la capacidad de iniciar, inhibir, modular o cambiar la forma, intensidad, duración o expresión de las emociones para lograr metas claras. En sí, la regulación emocional abarca un espectro más amplio, incluyendo influencias externas, mientras que la autorregulación emocional se centra en la capacidad de un individuo para manejar sus propias emociones desde dentro. Por último, te voy a explicar un ejemplo claro de modelo interaccionista, que es el modelo de estrés diátesis en psicopatología. Este modelo propone que los trastornos psicológicos surgen de la combinación de una predisposición o vulnerabilidad preexistente, que es la diátesis, y la exposición a eventos vitales estresantes. En la diátesis tenemos una persona puede heredar una predisposición genética a desarrollar depresión, mientras que el estrés, la persona experimenta un evento estresante como la pérdida de un ser querido o la pérdida del empleo. Según el modelo, la depresión se desarrollará con mayor probabilidad si la persona tiene la predisposición genética y experimenta estrés. Ni la predisposición genética por sí sola ni el evento estresante por sí solo son suficientes para causar este trastorno. En sí, el modelo interaccionista destaca que la conducta humana es el resultado de la compleja interacción entre factores individuales, personalidad, disposiciones y factores situacionales como el contexto y las circunstancias. Este rechaza la idea de que la conducta está determinada únicamente por la persona o por la situación, proponiendo en cambio una visión más integradora. Esta enfatiza también la importancia de considerar tanto las características estables de la persona como la variabilidad del entorno para comprender el comportamiento. Este modelo ha tenido un gran impacto en diversos campos de la psicología, como en la psicología de la personalidad, la psicología social y la psicología organizacional.
al proporcionar un marco teórico más completo y realista para el estudio de la conducta humana. En fin, este fue nuestro trabajo, espero que te haya gustado. Gracias.